3030. Edgardo Vergara en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. Lo importante esta noche no es si yo estoy afónico o no. Lo importante esta noche es lo que van a decir nuestros invitados esta noche aquí en 3030. Para mí es un verdadero gusto y placer que en un momento de tanta polarización en el país, con este asunto de la corrupción, estén dos personalidades de la sociedad, representantes de la sociedad civil, que es importante que escuchemos esta noche con atención qué es lo que ellos nos tienen que decir, cuál es la opinión que ellos tienen de la situación actual en Honduras y cuáles son sus propuestas para salir de esta situación tensa en la que estamos viviendo todos y que obviamente nadie desea que continúe creciendo, porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa que nos puede echar a perder el país. Sin embargo, hay medidas y acciones que se deben tomar lo más pronto posible. Esta noche, aquí en 3030, la doctora Julieta Castellanos, ella es la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Doctora, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias y buenas noches. Será un gusto poder hablar de este tema que es en este momento tan sensitivo, tan profundo, tan urgente también. Así es. Y esperamos poder aportar. Muchas gracias. También nos acompaña don Carlos Martínez. Don Carlos Martínez es el presidente de la Asociación para una Sociedad Más Justa y es representante, don Carlos Hernández, perdón. Don Carlos Hernández es presidente de la Asociación para una Sociedad Más Justa y representante de la organización Transparencia Internacional, capítulo Honduras. Don Carlos, muchas gracias por estar aquí. Un placer, y soy Carlos Hernández Martínez. Esa es la situación, Carlos Hernández Martínez. No, un placer. O sea que lo dije bien. Lo dijo bien, sí. Un gusto estar en el programa. Sin duda alguna vivimos un momento especial en el país y creo que es importante que reflexionemos sobre este tema de la corrupción, sus causas, pero también en las salidas que debemos de buscarle como hondureños y tratar de que se reduzca la impunidad, pero que también se puedan reconstruir las instituciones y lograr una sociedad más justa. Claro. Doctora, ¿cómo ve la situación actual? Bueno, la situación actual tiene un detonante que es muy grave y es la corrupción en el Seguro Social. Creo que el tema de la corrupción en el país es un tema de larga data. En lo particular, he participado en unos 3 investigaciones académicas con el CEDO. Creo que tomamos el gobierno de Carlos Roberto Reina, el gobierno de Suazo Córdoba, todas las denuncias que salían, y nosotros fuimos identificando que había instituciones que reiteradamente estaban siendo señaladas por casos de corrupción. Fundamentalmente aquellas que tenían que ver con procesos de compras. Luego con FOPRIDE también hicimos una investigación hace muchos años y el patrón se repite, o sea, la Secretaría de Salud, lo que en aquel tiempo era SECOP, las alcaldías. Otro tema, digamos, que aparecía con mucha frecuencia era de Hondutel, más recientemente, Conatel, pero en este momento, y creemos que nunca hubo por parte, del Estado, la voluntad clara, precisa, de que los casos de corrupción que señalaban y que algunos llegaron hasta los tribunales fueran investigados profundamente, fueran llevados a juicio, hubieran condenas. Y esto se fue convirtiendo en una práctica muy común entre políticos, funcionarios y empresarios. La corrupción no funciona si no es una trilogía, porque, digamos, la corrupción es con el Estado, es el uso indebido de fondos públicos, es la apropiación indebida, es la malversación de fondos, es el desvío de fondos, son fondos que se utilizan o que están destinados a un tipo de actividad, digamos, se gastan en otras actividades. Hay varias formas.
pero siempre está incluido, está, digamos, el Estado. Hay funcionarios que lo permiten, hay políticos con influencias también que están siendo intermediarios. Si los políticos no son directamente los actores, ellos se benefician por algunas algunas prácticas que realicen, y obviamente los empresarios. Digamos, creo que esta trilogía en el país, nunca el Estado se interesó realmente por poner los frenos, y creo que el caso del Seguro Social lo que evidencia es que no hay límites. O sea, cuando uno empieza a leer por la prensa cómo estos casos fueron dándose y cómo esa relación, esas redes, uno se da cuenta que a nivel de los que participaron de forma directa, como una de las personas que está señalada como el doctor de Moselaya, uno se sorprende de los niveles, de la desproporción, de la magnitud. No hay límites. Y luego, cuando conocimos también los casos de empresas que vendieron ambulancias modificadas sin que tuvieran las condiciones básicas necesarias para el traslado de un paciente grave, cuando conocimos de que se sobrevaloraron, equipos médicos, cuando conocemos que los medicamentos no tienen las condiciones, farmacológicas para digamos, atacar una patología, uno dice, no hay límites. Esto ya se llegó a un nivel de desbordamiento tal, y creo que es el momento que se le ponga freno, pero un freno realmente que mande un mensaje claro, que mande un mensaje contundente, digamos, un mensaje rotundo. Y en este sentido nos parece que es la oportunidad que hay para que el país, digamos, revierta esta tendencia, digamos, de corruptela, para que el país y para que se exija, como se está haciendo, y se está haciendo de esta manera, para que se exija que el Ministerio Público investigue profundamente y a conciencia. Y creo que estamos en un momento, vamos, que es importante, porque estamos viendo un Ministerio Público que traía una lucha con el crimen organizado. Hemos visto la captura de alcaldes, hemos visto, digamos, otras acciones en este tema, pero, digamos, también en el caso, digamos, de corrupción, yo creo que no habíamos tenido en el país un director de un instituto de seguridad social, dos viceministros del mismo partido. O sea, eso también, digamos, del mismo partido que está ahora en el poder. Y luego otros casos más. Nosotros hacíamos la lista de cuánta gente está judicializada en este momento, y vemos que inclusive con lo de Ciudad del Ángel también ahí hay, digamos, diputados que están con sus casos en los tribunales. Entonces creo que estamos en un momento donde no se puede dejar pasar este tema y otros temas más, porque aquí no es el caso de solamente señalar el Seguro Social. Eso es lo que hemos derramado el vaso, lo que creo este nivel de conciencia y esta indignación. Pero hay otros casos también que tienen que avanzar. Yo creo que la iniciativa del Congreso de hacer un listado de 13 casos de corrupción fue importante. Sin embargo, hay otros que deberían estar también en esa lista, porque el país necesita enviar mensajes claros, mensajes contundentes, y ponerle freno a esta voracidad de estos sectores que se han beneficiado de la corrupción históricamente. Don Carlos Hernández, para usted, ¿qué sería dar un mensaje contundente, un mensaje rotundo en este momento en contra de la corrupción? Bueno, yo creo que el Estado responda, y que responda con fuerza, y la manera de haciéndolo es requerimientos, pero también capturas, y capturas de los grandes. Ya la rectora lo decía,
Mire, la corrupción penetró las instituciones, o sea, penetró todas las instituciones, y no solamente en la era democrática, porque si nos vamos un poco más atrás, en los regímenes militares, creo que todos sabemos que hubo una gran corrupción en el país, y esto se heredó una vez que entramos a nuestro sistema democrático, y de gobierno a gobierno la corrupción ha ido evolucionando. Obviamente ahora nos encontramos en algunos escenarios donde uno dice, parece que son más voraces, o sea, es una conducta insaciable. Sí. Mire, uno que está trabajando en el día a día con esto, vamos viendo cómo algunas prácticas han ido evolucionando y se han ido perfeccionando, y a esto creo que es importante mencionarlo. Nuestro sistema no ha tenido la capacidad de evolucionar con la misma rapidez como el crimen, porque esto es crimen organizado. El crimen organizado de la corrupción reacciona. Nuestras instituciones, que no hay coordinación, que muchas veces no hay organización en el mismo sistema para responder. Usted escucha cómo a veces desde el Tribunal Superior de Cuentas y la Fiscalía no siempre hay coherencia en lo que uno dice y lo que el otro. A veces uno dice que lo que hace uno, tratan de descalificarlo. Entonces, estas debilidades las aprovechan estos sectores para poder hacer la corrupción. Por lo tanto, nosotros decimos, este es un momento especial, es un momento único, tenemos que aprovecharlo como hondureños para tratar de reconstruir nuestras instituciones, fortalecerlas y combatir frontalmente estos actos criminales, independientemente del nivel social, del nivel político que tengan los responsables. Pero lo que necesitamos y lo que el pueblo quiere ver es que se castigue a los responsables. Mientras no se castigue a los responsables de la gran corrupción en el país, difícilmente vamos a poder avanzar en esta lucha, en este esfuerzo contra la impunidad. ¿Qué opinan del informe que dio la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional? Bueno, yo vi los debates en que estuvieron los diferentes diputados que integraban la comisión. Escuché al exfiscal general de Edmundo Orellana de opinar sobre las limitaciones que tenía la comisión nombrada en el Congreso. En realidad yo esperaba lo que ellos hicieron, porque ellos no eran una comisión investigadora de cada caso. Lo que ellos tenían como mandato era conocer el estado de los procedimientos en los 13 casos que seleccionaron. Ellos lo que iban a decir es si había habido una actuación, digamos, diligente, o si había existido, digamos, retardo injustificado. Y creo que el informe es lo que hace. El informe plantea que hay órdenes de captura que no se han ejecutado. Ahí no es culpa del Ministerio Público, quien captura es la policía, es la oficina. Que hay otros casos que han estado un tiempo que no se justifica en los tribunales sin respuestas. Entonces, para mí el informe era lo esperado. Yo no esperaba más, porque yo sé que si ellos hubieran dicho nombres de otras personas que todavía no estaban judicializadas, si ellos hubieran mencionado casos, ellos hubieran, digamos, claro, incurrido en falta, claro, o no sé si en otra cosa más, sí. Porque eso hubiera sido como alertar a las personas cuyos procesos están o que investigación todavía está inconclusa. Hubiera sido como dar señales de lo que podía venir. Yo escuché algunas opiniones de algunos diputados, inclusive que estaban en la comisión, que me parece que a última hora, tal vez ellos, para no tener una opinión desfavorable frente a sus seguidores, ellos mismos no avalaron del todo el informe, aunque lo que se opusieron fue más que todo al hecho de que no se incluyó una solicitud que habían hecho, y era de pedir una CICIG para Honduras, pero yo no esperaba más que eso, claro, porque no era una comisión investigadora. Igual, yo lo había dicho antes, yo creo que la expectativa nuestra, por lo menos como institución, era lo que la comisión hizo. La comisión no tenía facultad de investigar, la comisión lo que tenía que hacer era ver los avances y los obstáculos. Sin embargo, creo que hay que reconocer, y para mí eso sí es positivo,
que raras veces había pasado antes, es que todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso hablan de la corrupción. O sea, la corrupción es real, la corrupción no es de un partido político en particular, sino que todos esos diputados que formaban parte de esta comisión tuvieron la oportunidad de conocer distintos casos, pero también los obstáculos. Y mire, en los obstáculos que hay, ahí nos damos cuenta que no solamente es una institución, o sea, los obstáculos no solamente están en el Ministerio Público. Ya se decía, el Ministerio Público tuvo algunos requerimientos, pero que nunca se libraron orden de captura. Otras es que se libraron las órdenes de captura, pero nunca la Secretaría de Seguridad las ejecutó. Entonces, ahí nos damos cuenta, y la pregunta es, ¿por qué no se ejecutaron? ¿O por qué no se libraron las órdenes de captura? Entonces, ahí se confirma lo que decíamos antes, hay un problema en todo el sistema. Y por eso en este momento, cuando estamos hablando de que tenemos que aprovechar este momento, no podemos enfocarnos solamente en el Ministerio Público. Hay que fortalecer el Ministerio Público. Necesitamos un Ministerio Público ágil, transparente, veraz, un Ministerio Público que goce de la credibilidad del pueblo hondureño para sancionar el delito, pero también necesitamos un poder judicial que tenga la misma capacidad. Necesitamos tener jueces, por ejemplo, especializados en casos de corrupción, que es una debilidad que nosotros hemos venido observando, y bueno, también necesitamos investigadores de casos de corrupción, que es otra falencia que tiene el sistema. Es importante que entre los diputados hay algunos que están imputados. Para el caso, nosotros en este listado que hacíamos, en aquellos días que circulaba y que algunos diputados inclusive llegaron a plantear que el señor fiscal general podía ser sustituido, que había ahí un conato. ¿Qué opina usted de eso, de la petición de interpelar al fiscal general? Mire, yo lo que voy a referir, o sea, a lo que me voy a referir es que cuando nosotros mirábamos todos los diputados o parientes de diputados que están imputados, hay de todos los partidos prácticamente. Entonces, digamos, si mirábamos que había una atmósfera en el Congreso que no era favorable al Ministerio Público. Y recordábamos el caso inclusive de Ciudad del Ángel, que uno de los diputados, que es del Partido Nacional, el señor Abdalá, creo que es, ¿no? Sí. Está imputado. Luego el asistente de la, el suplente de la diputada Dori Gutiérrez también está imputado por el mismo caso. Entonces, en ese sentido... Del Pino. Sí, digamos del Pino. Luego hay otros, digamos, diputados que por otras causas, sus parientes, sus hermanos. Entonces, viendo nosotros ese panorama, cuando el diputado, digamos, Darío Vanegas dio una declaración donde planteó que probablemente venía una remoción en la fiscalía y se planteaba lo del fiscal adjunto y que iban a llegar a un acuerdo. Aquí se viene otra crisis, ¿verdad? Y bueno, y sí habrá muchos diputados que están inconformes porque ya sea ellos mismos, sus parientes tienen algún nivel de imputación en los tribunales. Entonces, digamos, yo creo que en este sentido lo que nosotros planteábamos en ese momento es que el Estado no puede vivir en esta incertidumbre permanente, porque ya venimos de una crisis fuerte el año 2009, una crisis no resuelta todavía, y no resuelta porque no ha habido una aceptación tal de los hechos, tal como se dieron, y luego de los unos y de los otros, ¿verdad? Yo pienso que aquí es un problema donde, porque a veces en el país hay la tendencia de ver culpable en el otro, pero no revisar las prácticas de los, digamos, al interno, claro, mientras es gobierno. Entonces, eso obviamente no ayuda a los encuentros, y sentimos nosotros que la crisis del año 2009 con facilidad se reabre y vemos las hostilidades y vemos a veces inclusive la intolerancia, o sea, un nivel de intolerancia muy, muy grande, que no ayuda obviamente, porque si no pensás como yo pienso,
tú eres del otro lado, ¿no? Eso es lo que está presente en el país todavía. Eso no ayuda. Entonces, en este sentido, digamos, creemos que en este momento es una situación importante donde hay que dar pasos firmes todavía, pero también hay que ver que es un proceso que ha venido construyéndose. Tal vez se espera más celeridad, pero cuando uno conoce el fondo a veces, o por lo menos parte del fondo, yo recuerdo que hace como unos 3 meses, antes de que esta crisis estuviera en este momento que estaba, y cuando nosotros estábamos en la Comisión de la Verdad y fuimos a la Fiscalía en aquel momento, no habían analistas financieros en el Ministerio Público. O sea, lo que tenían eran abogados, y el abogado no es un analista financiero, ¿verdad? No es un investigador, él sabe de leyes. Entonces, cuando preguntábamos nosotros por los casos de corrupción del periodo Zelaya y del periodo, digamos, de Micheletti, no había respuestas. Decían, no, si es que tenemos la información, pero ¿quién nos la analiza? Pues hace unos meses, hablando con el fiscal general, él nos pidió a la Universidad Nacional que querían que nosotros le proporcionáramos a los mejores estudiantes los nombres, sus calificaciones, porque ellos querían seleccionar unos 15 economistas, contadores públicos, para poderlos capacitar y tenerlos entre sus analistas financieros, porque con toda esa información de todo este tema de lavado de activos, de problemas, claro. O sea, se requieren de otras competencias. Sí, todo el crimen financiero, o sea, se requiere de otras competencias. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso es parte de las falencias, que a veces uno dice, ¿y cómo va a haber una investigación de fondo en este tema si quién hace las investigaciones? Claro. Ese era uno de los temas que nosotros mirábamos. En ese sentido, y lo que se ha visto como resultado del informe de la Comisión del Congreso Nacional, ¿ustedes creen necesario o no que se interpele al fiscal general del Estado en el Congreso Nacional? Mire, yo creo, esa es una potestad del Congreso Nacional, obviamente, ellos son los que tienen que decidir. Creo que para nosotros la preocupación es, y Darío Vanegas lo mencionó hace algunas semanas, es que algunos diputados se sientan afectados por las acciones directas que el Ministerio Público está haciendo. Mire, si uno revisa los 128 diputados, nos vamos a encontrar que ellos o alguien de sus familias, hay varios que tienen algunas acciones pendientes. Entonces, creo que esa era como una preocupación cuando vimos el tema de la comisión y se empezó a ver la composición o ver los casos que se iban a discutir. Sin embargo, es una decisión de ellos. Ahora, creo que no podemos desconocer, y ya la rectora mencionaba, miren, ha habido algunas acciones, por ejemplo, todo el tema del combate al crimen organizado. Creo que seríamos injustos como sociedad si no se reconoce que ahí la Fiscalía General, la Fiscalía ha jugado un rol importante en eso, hay que reconocerlo. Sin embargo, todavía tenemos problemas, o sea, es muy lento, hay una cultura de la institución que no permite que avancemos con la celeridad que la sociedad está demandando, y por eso nosotros dijimos, este es el momento, pero yo creo que su pregunta, hay que verla en el contexto para el caso. Estoy recordando las reacciones que ha habido al informe, ¿verdad? Una reacción ha sido del presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque el informe me parece, digamos, que reparte parejo los señalamientos de dónde estaba el problema. Digamos, al Ministerio Público le corresponde investigar y acusar, ¿verdad? A la policía y a Fusina le toca capturar, y a los tribunales les toca todo el juzgamiento y toda la parte procesal. Entonces, si nos atenemos a las reacciones, la reacción del presidente de la Corte Suprema ha sido de desconocer también porque dice que no lo consultaron. Probablemente hubiera sido oportuno que los diputados en esta comisión fueran a la Corte Suprema de Justicia. Probablemente no fueron por respeto al poder del Estado, para no que se viera como, digamos, como injerencia.
Pero también entendemos que hay órdenes de captura que no se han ejecutado. Que ya esa es la Policía Nacional. Que es la policía. Entonces, en ese caso, digamos, la pregunta que uno se hace es, si hay una distribución de las diferentes instancias que no han cumplido por la razón que sea, ¿no? Pues debería ser igual los llamados. Vamos, vaya, porque no han capturado. Porque no el caso de uno de los últimos atentados que hubo en San Pedro Sula, que está vinculado, la persona que sufrió el atentado y que afortunadamente pues salió con daños, pero pudo sobrevivir. Pero es una persona que estaba en el informe del Seguro Social. No había sido capturado. Claro. O sea, él estaba en San Pedro Sula. Digamos, él cae porque... Pero ya había la orden, o sea, ya había la orden de captura, o sea, él cae porque... Por otra cosa. Por un accidente, es la persona esta, ¿no? Etcétera. Entonces uno se pregunta, y si andaba en San Pedro Sula, se andaba libremente porque no lo habían capturado. Entonces yo creo que ahí hay que ver el conjunto, ¿verdad? Hay que ver el conjunto de toda esta situación para poder... digamos, distribuir las responsabilidades a cada órgano de acuerdo al cumplimiento o no cumplimiento de su función. 3 cosas cuando regresemos. Quiero que me den sus opiniones sobre las marchas que han denominado marchas de las antorchas. Quiero que me den su opinión también sobre esta petición de algunos sectores de que Honduras venga una comisión internacional contra la impunidad. Y por supuesto también el tema del que algunos sectores políticos o no de oposición estén pidiendo o exigiendo en las calles como parte de los temas de la marcha la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. ¿Cuándo regresemos? Tengo sed de que me escuchen. Tengo sed de crecer y aprender. Para todos los que comparten la sed de cumplir sus sueños, está Agua Azul. Desde siempre, saciando la sed de los hondureños. Agua Azul, todo bien, todo azul. Yo soy el camino, y aquellos bajo mi dominio deben seguir mis reglas. El grande y el fuerte me temen, el débil me maldice, pero todos me respetan. Hasta hoy, solo he conocido un adversario digno, alguien con una resistencia incomparable, que me enseñó la humildad, el único que me hizo descubrir el sabor amargo de la derrota. Imagínate un delicioso King de pollo de Burger King. Y ahora imagínatelo con dulce salsa teriyaki. Así es, ya está aquí el King de pollo teriyaki. Disfruta 4 opciones grandes y premium por solo 46 lempiras cada uno, incluyendo el nuevo King de pollo teriyaki. Burger King, a tu manera. Me pellizqué, me maquillé, me puse limón, pasta de dientes. Solo me faltó hacer brujería para las espinillas. Fue mi novio el que me recomendó Asepxia. Qué pena, pero qué acierto. Tomé una cápsula en la mañana y otra en la noche por 8 semanas. Hoy sigo con mi novio, pero las espinillas las mandé a volar. Hazle caso al que sabe. Asepxia sabe. No te estripes. Te salen más barros y espinillas. Atácalos con jabones Asepxia. Su Antecnil Fast Performance ayuda a evitar que barrón y espinillón se multipliquen. Más rápido que Asepxia, imposible. Did you know that road crashes are the #1 killer of young people aged 15 to 29 years old? Every day more young people die in road crashes than from any disease. We all have a role to play to make roads safe. And so I'm asking you to follow the FIA's 10 golden rules and sign the pledge. Thank you. Para hacer las calles más seguras para todos, sé parte del compromiso. FIA te invita a hacerlo ahora. Un mensaje de Fundación Televicentro y la Asociación Hondureña de Automovilismo Deportivo. Esta noche aquí en el programa, la rectora Julieta Castellanos, ella es la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y nos acompaña también don Carlos Hernández Martínez, presidente de la Asociación para una Sociedad Más Justa,
y representante de la organización Transparencia Internacional, capítulo Honduras. Los últimos 15 días, 20 días tal vez, todos hemos sido testigos de marchas que se ha denominado marchas de las antorchas. De hecho, aquí en Tegucigalpa el viernes pasado se realizó la segunda, la primera fue el viernes antepasado, y se han desarrollado en distintas ciudades del país. Yo quiero saber qué opinan ustedes de esas marchas. No, bueno, tal vez decir, mire, es muy positivo. Yo creo que la expresión del pueblo hondureño, su indignación hacia la corrupción, creo que es muy, muy positivo. O sea, no habíamos visto algo similar en el país y creo que tenemos que celebrarlo. O sea, el que la corrupción... Me dice usted que es algo positivo para el país y que hay que celebrarlo. Exacto, el que el tema de la corrupción le estamos dando importancia y que no somos indiferentes, que no volvemos la mirada a otro lado frente a toda la situación de corrupción que en el país, eso es positivo. Creo que hay que mencionarlo, hay que decirlo. Ahora bien, hay que buscar los mecanismos cómo enfrentamos el problema, porque sí, la marcha es una expresión y hay que hacerlo, y es responsabilidad del gobierno escuchar el clamor del pueblo que está diciendo basta ya, no queremos seguir viviendo en un clima de impunidad, no queremos seguir viviendo en medio de la corrupción, y bueno, que hayan respuestas, y el gobierno le corresponde, el Estado le corresponde responder con contundencia, porque la cuestión es, mira, yo digo, la corrupción en Honduras es un cáncer con metástasis que también tenemos que ser muy finos para extirparlo también, porque penetró todas las estructuras del país, y ya lo decía la rectora antes, ha habido una alianza malvada entre malos políticos, malos empresarios, malos funcionarios, y eso penetró, y entonces estas marchas evidencian eso, pero hay que tener una respuesta contundente para enfrentar el problema. ¿Usted cómo las mira? Mire, yo creo que son legítimas, o sea, es un repudio legítimo, y creo que finalmente la gente reaccionó frente a este tema. Año tras año, desde que conocimos los informes de Transparencia Internacional, Honduras siempre estuvo en los 3 primeros lugares de mayor percepción de corrupción. El gobierno tras gobierno han habido casos muy sonados, a veces con mucha difusión, otros de forma velada. Todos hemos observado que ha habido funcionarios que se han enriquecido, y la gente era indiferente a este tema, y creo que esa indiferencia fue lo que hizo posible que la corrupción se expandiera tanto. ¿Pero cree usted que llegó el momento de que esa indiferencia se acabó? Esa indiferencia, digamos, se acabó, y a mí realmente me siento bastante, digamos, impresionada de forma positiva, porque si nosotros vemos, la gente asegurada en el país es muy poca, no sé cuántos miles, pero si uno ve, digamos, creo que la gente le ha indignado conocer los mecanismos, o sea, ver cómo es posible que se haya comprado equipos sobrevalorados en 55 millones, y ver que los empresarios de dólares, y ver que los empresarios estos empresarios han tenido respeto, de pleitesía, la consideración. Yo creo que no es suficiente que los vayan a enjuiciar y que les vayan a dar, digamos, casa por cárcel. Eso indignaría mucho a la gente. Digamos, creo que, y eso va a depender cómo procese el Estado este tema, porque aquí lo que la gente ve es una inequidad, y esa inequidad también lo que crea es un gran descontento en la gente, para, digamos, estas personas que están privadas de libertad ahora, que están en batallones, probablemente con condiciones, pues la gente supone que mejores, obviamente, que si estuvieran en la PN, ¿no? Se dicen cosas que la gente supone que tienen privilegios, que tienen prebendas, entonces, y gente que ha hecho tanto daño al Estado, a la sociedad. Esta es una ofensa, digamos, lo que ellos han hecho es una ofensa a la sociedad, y no deberían tener ese trato privilegiado, que esto es lo que disgusta a la gente, y creo que esto es lo que está saliendo en las calles. Con el tema de las marchas, ¿qué opinan ustedes que algunos dirigentes y líderes políticos
de partidos que no son el partido de gobierno participen en las marchas? Digamos, en mi opinión, cuando los políticos ya han ejercido la función pública, cuando han estado en el poder, no les corresponde marchar. Lo que les corresponde es dar cuenta de lo que ellos hicieron mientras eran gobierno para impedir la corrupción. Digamos, en este caso, uno entiende que don Salvador Narrala, digamos, está en las marchas, porque él no ha estado en el ejercicio directo del poder o indirecto del poder, ¿verdad? U otros políticos que tampoco han estado en el poder, pues es legítimo porque igual se sienten indignados. Pero cuando un político, cuando un funcionario, que inclusive esté judicializado, verlo en las marchas las desnaturaliza, porque cuando alguien ya es funcionario y de él dependió la función pública, lo que tiene que dar es cuentas. O sea, ¿qué hice yo en mi gobierno para que la corrupción disminuyera, claro, para que la impunidad se redujera? O sea, lo que hay que dar es cuentas, porque ya se estuvo en el ejercicio del poder, ¿verdad? Yo tengo ahora una digamos, responsabilidad pública, ¿verdad? Entonces, imagínense si digamos, durante mi gestión en la universidad hubieran casos de corrupción y yo me desentendiera, ¿verdad? Y una vez que salgo del cargo voy a marchar para que castiguen a los otros corruptos. Pero yo cuando estuve en el cargo, digamos, de rectora, no, yo me hice la desentendida, ¿verdad? Yo lo dejé hacer porque como es el poder, todo se permite. Yo debo decirle que en la universidad tenemos 4 casos de exfuncionarios que están presos. Lo que ahí se descubre, se investiga y se denuncia al Ministerio Público. En el momento. En el momento, están presos. Claro. Uno porque por un fraude de 3 millones, un profesor de San Pedro Sula porque él tenía una clave privilegiada, como jefe que fue, y él alteró calificaciones. Entonces nosotros descubrimos eso en enero, en noviembre del año pasado. Dijimos, hay que esperar que vengan de nuevo las calificaciones, y lo agarramos infragante, y se agarró infragante, ahí está preso. Entonces, pero porque yo soy responsable de la institución que es la universidad por ahora, pero yo no puedo estar los 4 años haciéndome el desentendido, ¿verdad? O la desentendida, ¿verdad? Y que los subalternos hagan festín y yo estoy bien, ¿verdad? Y ya después voy a marchar. Claro, ¿No es correcto eso? Yo comparto, creo que no es legítimo. No es legítimo. No es legítimo que alguien que ha estado en el poder y que en su gobierno han habido actos de corrupción, porque creo que esto hay que decirlo. O sea, todos los gobiernos que han habido en Honduras tristemente han usado recursos públicos para las campañas, han habido actos de corrupción y prueba de ello es los 13 casos que se mencionaron en la comisión última partidaria. Ahí podemos ver nosotros que fueron casos de corrupción en distintos gobiernos. Si no una acción contundente para frenar la corrupción, por favor, ¿verdad? No creo que no es legítimo que salgan las marchas. Y por otro lado, sobre las marchas yo creo que es importante decir, si cada hondureño que anda una antorcha, cada hondureño que sale a protestar contra la corrupción, asume el compromiso de ser un promotor de la transparencia, asume el compromiso de no involucrarse en actos de corrupción en los detalles pequeños, porque a veces la acción de andar en la calle y que de repente no pagar coimas y pagar coimas, si todos esos hondureños que se están movilizando a nivel nacional asumen el compromiso de actuar con responsabilidad, actuar de manera transparente, ya es una ganancia para el país. Vimos hace un momento y me daban su comentario sobre las marchas de las antorchas, pero también ahora hay marchas como ese del otro lado. Hoy hubo una marcha aquí en Tegucigalpa y también en Choloma, entiendo, y en Comayagua, de gente del Partido Nacional que sale en apoyo. Pero no es correcto, o sea, el Partido Nacional... Póngame video de apoyo solo para ilustrarlo también. O sea, digamos... Perdóneme, solo quiero ponerle contexto. Salen estas marchas y dicen...
nosotros apoyamos al presidente Juan Orlando Hernández, caiga quien caiga y los corruptos a la cárcel. Eso es lo que dice en esa marcha. Caiga quien caiga, mira el libro. Sí, ya vamos a hablar sobre eso. Por favor, tenemos que aclarar lo de caiga quien caiga. Ya lo vamos a aclarar, pero así como dieron su opinión de una, Sí. deben opinión de la Sí, otra. no, digamos, es incorrecto, vaya, digamos, no puede hacerse de la calle un pugilato, ¿verdad? El Partido Nacional lo que le compete es, estando en el gobierno como está, es demostrar toda la voluntad política para que el caso se aclare. O sea, de eso va a depender la credibilidad, de eso va a depender realmente que se restituya la confianza, de eso va a depender que la imagen del partido pueda mejorar, porque está bastante maltratada. Entonces, en este sentido, sacar el Partido Nacional, gente a la calle, más bien, ojalá que no vaya a llegar a grupos de choque. Yo creo que no es lo que procede. El Partido Nacional, pues sí tiene todo el derecho de apoyar al presidente. Es probable que como algunos sectores que están en la marcha también dicen que renuncie el presidente, etcétera, pero el momento más ahora del gobierno es avanzar. A mí me parece bien que el presidente haya salido diciendo públicamente, caiga quien caiga, nadie ha comprado impunidad en mi gobierno. Eso digamos, denota que él se distancia de ese tema y dice, eso está en la justicia y nosotros no vamos a intervenir. Eso está bien, pero sacar gente a la calle en apoyo al partido, el partido lo que tiene que, y todos los partidos tienen que verse hacia adentro y deben de ver también esto como una oportunidad para sacar, si es que les interesa, ¿verdad? Porque eso es decisión de ellos obviamente, pero deberían de verlo como una oportunidad para limpiar esos partidos, porque el daño que la corrupción le está haciendo a los partidos políticos es muy grande y eso puede tener consecuencias al sistema democrático y a la gobernabilidad. Vamos a un corte comercial y las dos preguntas cuando regresemos. ¿Qué opinan de esta petición de una comisión internacional contra la impunidad en Honduras y de la petición de algunos de los sectores que marchan en estas marchas de las antorchas? No sé si es una petición general o de cierto sector, de que renuncie el presidente Juan Orlando Hernández. Después del corte comercial. Popeyes presenta los consejos de Gypsy Marinado. Hola mis pollitos, sé que el dinero escasea, pero no las ganas de probar el jugoso pollo de Popeyes marinado por 12 horas. Pero la suerte está a tu favor, porque ahora podrás llevarte alguno de los nuevos Value Combos de Popeyes en sus 6 diferentes presentaciones desde 59 lempiras, a toda hora, todos los días. Así, por menos dinero, obtendrás más y más y más sabor. Popeyes, el pollo que más sabe. Conciertos Credomatic presenta a Chayanne en concierto. Presentando su exitoso Todo Estaré Tour. Lo dejaría todo porque te quedas. 13 de junio de 2015, Estadio Chochi Sosa, 8:30 de la noche. Boletos a la venta en puntos Todo Ticket de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Descuentos especiales al pagar con tus tarjetas Credomatic. Porque nunca habrá nadie que pueda. Te invita. Copatrocinan. Para el nuevo Silka Medic, el pie de atleta sí es un asunto muy sencillo. La picazón, el ardor, el mal olor, el sudor pueden ser pie de atleta. Y hoy, el potente activo que contiene el nuevo Silka Medic elimina despiadadamente el hongo de los pies y lo hace en tan solo 7 días. Va de nuevo. Hoy, el potente activo del nuevo Silka Medic elimina hasta los casos más graves del pie de atleta. Silka Medic acaba de manera rápida y eficaz los hongos severos de los pies. Nuevo Silka Medic, aniquilador del pie de atleta. Cuidado con los maquillajes grasosos. Sacan barros y espinillas. Combátelas con Asepsia Maquillaje. Te cubre mientras ataca a barrón y espinillón. Y duérmete maquillada. Más rápido que Asepsia, imposible. Voy pa' la playa al verano con mi jugo Sula y Agárrate, papá. Ganar está cheque este verano.
Participa en el sorteo de hieleras, viajes al Caribe y toallas. Manda el código de 7 dígitos que aparece en tu caja de jugo de naranja Sula al sitio web promosula.com. Jugo de naranja Sula está al cheque. Sula, pura confianza. El Salvador bajó en pocos meses de 200.000 casos de chikungunya a 10.000 y esta experiencia la replicó Guatemala y Costa Rica. Conozca usted en qué se basa el modelo aplicado en esos países. Unámonos para la prevención del dengue y chikungunya. Porque nos importa. Periodismo de investigación este martes a las 7:30 de la noche en su noticiero Hoy Mismo. Y el miércoles en el informativo del mediodía de HRE. Esta noche en 30:30 la rectora Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y don Carlos Hernández Martínez, presidente de la Asociación para una Sociedad Más Justa, representante de la organización Transparencia Internacional, capítulo Honduras. Usted quería decir algo sobre el tema de las marchas, lo tuve que interrumpir para ir a un corte comercial. ¿Lo puede opinar ahora? Creo que es importante decir, mire, Honduras ya sufrió la polarización de la sociedad. Yo creo que no podemos estar midiendo fuerzas en la calle. Las marchas legítimas hoy son las marchas en contra de la corrupción, en contra de la impunidad. Aquellas marchas que dicen que el gobierno, que el sistema tiene que actuar con diligencia y sancionar al corrupto. Pero si empezamos a medir fuerzas, creo que eso es muy peligroso. Particularmente no lo comparto. Creo que es un mensaje que no contribuye al fortalecimiento de las instituciones, que es lo que buscamos, pero más importante, a la unidad de la familia hondureña. He escuchado decir en esas marchas que ven, y algunos dirigentes y líderes políticos, que venga una comisión internacional contra la impunidad. ¿Qué opina usted? Brevemente, por favor. Creo que es una petición legítima tomando como referencia el ejemplo de Guatemala. Sin embargo, creo que es muy importante que las personas que están en la calle y que los líderes también puedan informar qué es una CICIG, cómo funciona, cómo se instala en el país. Miren, en el caso de Guatemala, desde que se hace la petición hasta que se instala, se hace después de 3 años después, o sea, del 2004 al 2007. Para o sea, que no venga una comisión inmediata. Internacional contra la impunidad Desde en que Honduras. se pidió 3 años. Porque eso, ¿a quién se le pide? A Naciones Unidas, pero creo que es importante decir, el caso de Guatemala es la única experiencia en el mundo que tiene Naciones Unidas de una comisión contra la impunidad, es en Guatemala. Luego de 3 años, procesar la petición, la instalación, el nombrar personal, en el caso de Guatemala como 80 personas extranjeras, buscarlo. Ese es un proceso largo. Nosotros estuvimos en Guatemala como el 2011 y nos reunimos con la CICIG en Guatemala, viendo con el tema inclusive de los crímenes que habían habido en el país, el crimen del Andaver, del crimen... Perdón, paréntesis, porque allá la Comisión Internacional se llama contra la impunidad. ¿Se refería a impunidad por el tema de asesinatos o el tema de corrupción? Es que surge después de los acuerdos ¿Por violencia de paz, o por corrupción? No, mire, surge después de los acuerdos de paz en Guatemala, donde el sistema de seguridad, no había confianza de que el sistema, el aparato de seguridad del Estado iba a poder hacer su rol, cumplir su rol de manera efectiva, justamente después de un proceso de un conflicto armado interno. Y eso es lo que da origen a la CICIG. O sea, para que haya una CICIG tuvo que haber un caso muy puntual, muy específico. Había sido la muerte, digamos, de Gerardi en Guatemala, que fue el que trabajó en un informe sobre las muertes durante la guerra. Y nosotros estuvimos allá, creo que nos reunimos cuando estaba el fiscal costarricense, Dalanese. Ya había salido el equipo español, que es el primero, digamos, que estuvo, y que fue el que investigó el caso de la muerte, digamos, de Rosenberg. Nos atendieron todo un día, ¿verdad? Digamos, en Guatemala, nos reunimos con diferentes gentes, porque nosotros estábamos pidiendo una comisión, digamos, una CICIG contra los crímenes que había en el país.
Lo hablamos con él. Usted fue en 2011 2011 a Guatemala. Fuimos a Guatemala para solicitar algo así para Honduras. Sí, nosotros fuimos a conocer cómo la CICIG había funcionado en Guatemala. Y en base a ese conocimiento, ¿usted llamaría una CICIG para este caso de corrupción? Mire, es muy importante, digamos, es muy importante porque sobre todo eso pasa cuando no hay, o sea, se pide una comisión internacional cuando no hay confianza en las instituciones. Nosotros veníamos del caso de los asesinatos, digamos, en el caso de mi hijo Carlos David, en el caso de Landaverde, en el caso de Villatoro y otros más, digamos, que habían muerto, y que nosotros mirábamos que no había investigación, que no había investigaciones hacia los actores intelectuales, que solo se capturaba, o sea que batallamos, fuimos a Guatemala y nos reunimos con la CICIG en Guatemala, todo un día, creo que fueron 2 días que estuvimos, 3 días estuvimos, yo ni me acuerdo ya cuánto tiempo fue, pero nos reunimos con varias gentes. Ahora, ¿cuál es el mecanismo? Solo el presidente puede pedir eso a Naciones Unidas, eso ayer lo dijo la señora León Vidal. Luego Naciones Unidas pasa un tiempo, tiene que buscar los fondos para financiarlo. Lo que nos dijeron a nosotros en Guatemala es que había tardado 3 años prácticamente desde que se pidió hasta que se instaló. No sé si ellos tenían acceso a todos los casos. Cuando nosotros fuimos ya había salido el equipo español y estaba el exfiscal costarricense, la estaba, digamos, dirigiendo. Creo que lo trajimos después aquí a algún evento, ¿verdad? Sí, él estuvo en Honduras después en un evento. Es muy importante cuando no hay confianza en las instituciones. Sobre todo en aquellos casos también donde hay muchos intereses de por medio y la gente duda de que no vaya a salir bien. ¿Cabe aquí actualmente? ¿Cabe? Podría caber. Podría caber, pero lo que ocurre es que es un proceso largo. Nosotros, pero si vamos a pedir una comisión esa para combatir la corrupción, problemas ahora. La gente lo quiere ahorita. De aquí a 3 años. Nosotros estamos diciendo. Ese fue el caso de Guatemala, ¿verdad? Es lo que estamos contando de Guatemala. Nosotros lo que estamos diciendo es, mire, esto puede pasar varios tiempos y eso es al margen de eso, si decide el presidente solicitarla, al margen de eso nosotros sí creemos que es importante fortalecer capacidades ahora y que necesitamos investigar con celeridad los casos hoy y que se debe buscar un mecanismo. En este sentido nosotros estamos proponiendo el que puedan venir al país fiscales de otros lados del mundo, especialistas, acompañar y apoyar las acciones que se están haciendo. Eso en 2 meses, 3 meses podía ser la misma Naciones Unidas que podía apoyar ese esfuerzo, y por otro lado que haya también una comisión ciudadana para monitorear, porque la cuestión es esta. Mire, Edgardo, yo creo que es importante decir, hemos sido muy indiferentes y al final los últimos años es un grupo muy reducido que hemos estado presionando, pero que la sociedad en general a veces ha sido muy indiferente para dar seguimiento a los casos de corrupción. Entonces estamos planteando que vengan expertos, que se instalen, que ayuden, y por otro lado una comisión nacional ciudadana para monitorear y ver la efectividad del sistema en todos estos casos de corrupción. Vamos a un corte comercial, en un momento continuamos. ¿Sabes lo que encuentras junto a una pizza de Pizza Hut? Sabrosos y variados momentos para compartir. Momentos llenos de diversión. Muy buena compañía. Y exquisitas ocasiones para disfrutar. Por eso en Pizza Hut nos esforzamos por brindarte nuevas experiencias siempre, para que disfrutes los mejores momentos con el mejor sabor. Haz que cada momento juntos cuente. Hazlo en grande. Pizza Hut. La sociedad siempre puso límites a quienes trabajan. Antes era normal trabajar 15 horas por día. Hoy lo normal es trabajar 8. Antes las mujeres no podían ocupar los mismos cargos que los hombres. Hoy llegan a ser presidentes. Antes un joven podía ser inexperto. Hoy puede ser tu jefe. Ahora la sociedad dice que la discapacidad es un límite para trabajar y depende de ti para que eso cambie. Movamos los límites. Hagamos un mundo para todos. Es un mensaje de la Organización Internacional de Teletones y de la Organización de los Estados Americanos. ¡Espinillón! Nada es más bello que una exprimida mañanera.
¿Y qué tal un spa con una rica pasta de menta, Actúa sobre barrón y espinillón con Asepsia Spot y Camouflage, concentrado de Antacnil Fast Performance que trabaja rápidamente contra barros y espinillas. Asepsia, más rápido, imposible. Cuidado con los maquillajes grasosos, sacan barros y espinillas. Combátelas con Asepsia Maquillaje. Te cubre mientras ataca a barrón y espinillón. Y duérmete maquillada. Más rápido que Asepsia, imposible. Siempre quise ser bailarina. Lástima que el cáncer me quitó ese sueño. Gracias a Dios puedo curarme. Mi mamá se dio cuenta de mi dolor en la rodilla inflamada y habló con un doctor a tiempo. Este lunes 8 de junio continúan los primeros encuentros del Campeonato Mundial Femenino Canadá 2015. Mega TV transmitirá a partir de las 5 de la tarde la antesala del primer partido que disputarán las selecciones de Estados Unidos y Australia. Las norteamericanas, favoritas en el torneo, buscarán ratificar y arrancar con una victoria ante la rápida y talentosa selección de Australia. Estados Unidos, Australia. Este lunes a las 5 de la tarde por Mega TV. Viva intensamente el mejor fútbol del mundo a través de Deportes Televicentro, líder en deportes. ¿Qué opinión tiene don Carlos Hernández, rectora, brevemente, por favor, sobre esa petición de renuncia Juan Orlando Hernández que hemos visto y escuchado a través de estas marchas de las antorchas? Mire, normalmente siempre en las marchas pasa eso, la petición de la renuncia de los presidentes, eso pasa aquí, ya ha pasado antes, pero creo que los que piden y los líderes tienen que reflexionar un poco. Si renunciara el presidente Juan Orlando Hernández, ¿quién se queda de presidente? Ricardo Álvarez, por ejemplo, que es uno de los designados. Es lo que nosotros queremos como presidente del país. O sea, no es que se va a convocar a nuevas elecciones, o algunos pensarán que es la oportunidad para instaurar la Asamblea Nacional Constituyente, pero no es lo que va a pasar. Así es que yo insisto, creo que es legítimo el protestar contra la corrupción, el protestar contra la impunidad, pero también tenemos que ubicarnos y entender de que eso de que pide la renuncia y va a renunciar y que va a haber un cambio radical, eso no va a pasar en el país. Doctora. Bueno, en una marcha, digamos, concitan una cantidad de intereses. Estaba viendo que en las marchas habían mantas contra los femicidios, habían mantas, digamos, hubo peticiones para que hubiese, digamos, vivienda, para que hubiera empleo. Habrán otros que piden otras cosas. Lo que llama es la corrupción, pero el país tiene en realidad tantos problemas que todo el mundo pues quiere manifestar su descontento, y en el caso de los que piden la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández, ha sido algo que han pedido desde que tomó posesión, ¿verdad? Y creo que ¿Usted alguna vez en la calle pidió la renuncia de algún presidente? No, fíjese. No, estoy hablando de... No, fíjese que yo fui dirigente estudiantil, sí, por eso le decía, en la escuela superior, pero nosotros más bien, nosotros eran otras las luchas que teníamos. ¿Usted se pidió renuncia del presidente en las calles? Sí, en algún momento, en medio de dar... me acuerdo cuando fue expulsado del país, creo que fue la última marcha que anduve muy masivamente, cuando salió Gustavo Álvarez de Honduras, cuando lo capturaron en San Pedro, fue, ¿verdad? Que todo el mundo salió a la calle con mucha fuerza, ¿verdad? Recuerdo que era una marcha enorme, ¿verdad? Pero la gente en la que anduvimos. que con que renuncie uno el problema se resuelve. En este caso decía, va a asumir un designado presidencial, claro, no es que se va a convocar elecciones y esas cosas. Sí, pero siempre pasa que en una marcha, bueno, en la universidad, cuando hay una protesta de los estudiantes, yo ahí pide que renuncie yo, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que andaban también diciendo, también andaban diciendo en la marcha que renunciara. Ya ves, ¿y va a renunciar? Aquí está este libro, nombre Caiga quien caiga. La historia íntima de cómo se desmontó la mafia
fujimontesinista. Ajá. Este es un libro que fue publicado en Perú, que precisamente fue escrito y publicado por el responsable de desentrañar toda la corrupción en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori en la década de los 90 en Perú. Sí. Y este término de caiga quien caiga, pues ha pasado de estar en la portada de este libro y en relación a este tema puntual de Perú, a ser un eslogan ahora aquí en Honduras. Y el escritor de ese libro es el presidente de Transparencia Internacional. Y yo quiero que me hable sobre esto y el caso Honduras después de la pausa comercial. ¿Por qué lo están usando ahora? Perfecto. ¿Y por qué lo usa ahora el presidente? Si es que usted se lo dio, o cómo es que funciona esto. Ya regresamos. Disfruta la vida, vive el momento, celebra el día, con pasión y deseo. Espresso americano, oh, oh. Espresso americano, la pasión del café. Americano, oh, oh. Espresso americano, la pasión del café. La inspiración proviene de muchos lugares, ninguna más grande que la mujer. El artista sabe lo que significa la belleza de su silueta, el brillo de su mirada y la perfección total en un solo ser. Encontramos en ti la musa que nos inspira. Cada una de nuestras joyas tiene el propósito de hacerte brillar más. En Brillante, nuestra musa eres tú. Tú y yo hace mucho tiempo que nos conocemos y sabes perfectamente que a nosotras el paso de los años se nos nota en la piel. Por eso quiero compartir contigo este nuevo descubrimiento, Cicatricure Crema. Mientras hacía un estudio clínico para comprobar la efectividad de Cicatricure Crema en desvanecer las cicatrices, descubrieron que también desvanece arrugas y líneas de expresión. En este caso, ella usó Cicatricure Crema en una cicatriz en el contorno de su ojo. Se documentó que también se redujeron notablemente las arrugas. Se determinó que la alta concentración de pentapéptidos de Cicatricure promueve la regeneración celular y la producción de colágeno. En un estudio de más de 500 casos, se descubrió que la fórmula de Cicatricure Crema es altamente efectiva para reducir arrugas y líneas de expresión. La piel es la parte más visible de todas nosotras. Por eso tú también tienes que descubrir Cicatricure Crema, un accidente científico que puede cambiar la edad de tu piel. Imagínate un delicioso King de pollo de Burger King. Y ahora imagínatelo con dulce salsa teriyaki. Así es, ya está aquí el King de pollo teriyaki. Disfruta 4 opciones grandes y premium por solo 46 lempiras cada uno, incluyendo el nuevo King de pollo teriyaki. Burger King, a tu manera. Regresamos. Porque queremos ser escuchados. Que nuestra voz se escuche. Necesitamos hablar. Muy pronto. Me dice que este libro, Caiga quien caiga, que es de lo que ocurrió en los 90 en Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori y la corrupción en esa administración, lo escribió el presidente de Transparencia Internacional, organización de la cual usted es representante aquí en Honduras. Perfectamente. Transparencia Internacional con presencia en 140 países a nivel mundial. Su presidente, José Ugaz, escribió este libro, Caiga quien caiga, y estamos en una campaña global contra la impunidad, y es una frase que usamos en muchos capítulos alrededor del mundo. Entonces, esta es una frase de Transparencia Internacional. Y nosotros la usamos aquí el 18 de marzo, empezamos a usarla, luego la repitieron algunos medios de comunicación y bueno,
los políticos o el gobierno de la República. Lo que pasa es que aquí la gente, lo que pasa es que la gente no lee. Entonces, si tuviéramos realmente unos sectores que tienen protagonismo público, que fueran ilustrados, que leyeran, no les parecería, no se sorprenderían o no descalificarían, ¿verdad? Pero nosotros, en verdad, el país hay mucha falta de lectura. Pero mire, si adoptan la frase todos los sectores sociales del país, pero lo que ha pasado, lo que ha pasado es que estos sectores que descalifican a todo el mundo, claro, bueno, eso es que lo que han dicho que la frase la usó APJ y nosotros, claro, como para seguir al gobierno. O sea, como hay gente que lee poco porque más está en la confrontación, en el conflicto, es poco leída, para no decir más, ¿no? Entonces, pero este libro es de circulación desde hace tiempo. Todos los que estudiamos el tema de la corrupción o que leemos o hemos leído, nos hemos interesado, tenemos que pasar por esos libros. Rectora, muchas gracias. Gracias. Carlos, muchas gracias. Un placer. Gracias por la atención. Buenas noches y que estén bien.